Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi aula virtual. Hoy vamos a continuar con el símbolo de la rosa. Hemos estado viendo en la primera sesión algunos aspectos de este maravilloso símbolo, muy relacionado con obras literarias que han marcado una pauta con respecto a esta flor que la hace todavía hoy, como vimos la primera sesión, ¿no? Un símbolo actual, un símbolo vivo. Hace muy poquito fue la fiesta de San Jorge, San Jordi, y aquí en Barcelona, también en Palma, bueno, en toda el área de Levante, pues es una fiesta muy especial que la rosa adquiere en ese momento un gran protagonismo y de algún modo pues sigue viva, sigue presente en la sociedad y es un símbolo al que por tanto vale la pena pues, prestarle atención y tratar de profundizar un poquito en lo que significa y por qué sigue fascinándonos esa pequeña y aparentemente insignificante flor que sin embargo pues ha fascinado generación tras generación tras generación en el mundo mediterráneo y más allá de los límites de Europa a incontables seres humanos. Hoy vamos a continuar, vamos a retomarlo donde lo dejamos en la primera sesión, con esa parte un poquito más oculta, más esotérica, que va a vincular a la rosa con el principio femenino, con muchos de los misterios que van a tener relación con la diosa, inicialmente la diosa Afrodita, posteriormente con la Virgen María, también con misterios religiosos, con sociedades secretas, con alquimia, con el tarot. La rosa es un símbolo tan rico y tan amplio, tan versátil, que como un auténtico camaleón se va adaptando a las distintas circunstancias históricas, culturales, religiosas y renace una y otra vez pleno, retórico, lleno de vida como símbolo y la verdad es que seguramente eso es lo que nos fascina, ¿no? Vamos a empezar con la rosa y la mujer, que ya veréis que en sí mismo hay una parte que literalmente la rosa tiene que ver con la mujer y otra parte que en realidad tiene que ver con el principio femenino de la naturaleza, que el principio femenino no es estrictamente la mujer, sino un aspecto de la dualidad fundamental. En el universo, normalmente las tradiciones espirituales hablan de que la unidad se manifiesta en la dualidad y de ahí surgirá el tres. Y dentro de esa dualidad, lo femenino es una fuerza, una serie de leyes, una serie de características y que en muchos sentidos se va a identificar con el ánima o con el alma. Vamos a ir viéndolo y poco a poco vamos a desentrañar estos misterios. Bueno, retomamos nuestra rosa y el otro día ya vimos también muchos aspectos del color. En el caso que vamos a ver hoy, o en casi todos los casos que vamos a ver hoy, predomina tanto la rosa roja como la rosa blanca y mucho más la rosa roja. Hay que decir que la rosa roja es la que más protagonismo ha tenido en el contexto simbólico. Bueno, estamos hablando de la rosa y la mujer. Ya de entrada podemos decir que el arte con mucha frecuencia he encontrado en esta dualidad de la rosa y la mujer inspiración para numerosas obras. Aquí tenéis, por ejemplo, esta maravillosa creación que es un panel decorativo del modernismo de Alphonse Mucha, pero no por ello deja de fascinarnos. Fijaos que la rosa aquí está encarnada en una mujer altiva, poderosa, segura de sí misma, misteriosa, que nos mira desde lo alto, sabiendo que esconde una serie de secretos que deseamos descubrir, pero nos mira advirtiéndonos de que no va a ser tan fácil. Fijaos cómo las espinas rodean también su cuerpo
y esto nos hace referencia a las dificultades que vamos a tener para llegar a conectar o a conseguir este conocimiento. Si os acordáis, no sé si recordáis en otras ocasiones, aquellos que estáis desarrollando el curso completo de los símbolos, que también Alfons Mucha abordó el tema del lirio y otras flores, y cada una de esas mujeres que encarnaban una flor tenían el alma, las características de esa flor, ¿no? La rosa y la mujer hacen alusión a muchos aspectos de la vida de la mujer, aunque aquí se nos presenta a la mujer madura y segura de sí misma. En realidad se ha relacionado la rosa con las 5 edades que atraviesa la mujer como ser vivo, como ser humano, a lo largo de su existencia. Un ciclo vital, el del femenino, del que el hombre no participa. Esta diferencia tiene mucho que ver, lógicamente, con el aspecto físico de la mujer, con los procesos naturales del cuerpo femenino, pero también con importantes aspectos psicológicos y espirituales. Por una parte, la rosa tiene que ver con esa etapa de la niñez que hace alusión a esa virginidad, a esa etapa de pureza en la que la niña todavía no ha experimentado la vida y por tanto está en una etapa, digamos, inactiva y en cierta manera inconsciente. Cuando se presenta la menstruación, el cuerpo se transmuta, adquiere una serie de nuevos aspectos físicos, madura, pero a la vez estalla en una vitalidad y en una sensualidad exuberante que está normalmente acompañada de cierta gracia, belleza y belleza natural, más allá de lo que unas mujeres puedan ser más presumidas u otras que otras, o unas más guapas, en el sentido estricto de la palabra que otras, ¿no? Pero o sea, aquí se refiere simplemente que al hecho de la maduración, ¿no?, de ese cuerpo femenino se asocia con esa belleza de la juventud que luego veremos que la vejez arrebata, ¿no? La tercera etapa tiene que ver con el alumbramiento, cuando esa rosa que ha experimentado la vida a través del amor, a través de la relación con el hombre, ha preparado el cuerpo de la mujer para convertirse en esa caverna misteriosa, esa gruta de la que nos habla tanto el lenguaje simbólico, en el que se produce el milagro de la vida. Entonces, esa rosa genera a su vez ese prodigio en su interior y esto la hace llegar a la madurez, a la mujer adulta, a la mujer que desarrolla todos los aspectos emocionales e intelectuales y los pone normalmente al servicio de la vida. Muchas personas, muchas mujeres, precisamente en el ejercicio de su maternidad, pues tienen que desarrollar toda una serie de responsabilidades y de situaciones en las que tienen que adquirir ese rol de autoridad, de conciencia activa que permita pues, justamente la protección de la vida. Durante toda esa etapa de la madurez, la mujer está al servicio de la vida en relación con esa conexión con la maternidad, que no necesariamente tiene por qué ser una maternidad física, porque también se puede ser madre de proyectos, de ideas y de otros aspectos de la vida, pero la idea es que la mujer está generando ahí esta este entregarse a la vida, este estar florecida y llena de poder, ya no es solo la vitalidad y la belleza de la juventud, sino también ahora el poder de actuar, ¿no?, la capacidad de actuar. La siguiente pauta llega con la menopausia, donde el cuerpo comienza su proceso de desactivación, ¿no? Comienza
a silenciarse ese poder que está relacionado normalmente con la acción, por tanto con la vida, y sin embargo, lo que podría parecer una pérdida y que muchas veces se experimenta como una pérdida por parte de las mujeres, en realidad, dentro de lo que eran sobre todo los misterios de la tradición antigua, era en este instante cuando, digamos que la rosa estaba en la plenitud de poder ofrecer su más exquisito perfume, que se traduciría a nivel espiritual en el ámbito de la sabiduría. Es esa mujer que ha vivido, ha tenido todo un recorrido en el que ha enfrentado situaciones, problemas, alegrías, tristezas, etcétera, y de toda esa alquimia de la vida ha extraído un elixir que se traduce en sabios consejos, en prudentes reflexiones, en apoyo moral y psicológico, y en ser una fuente de referencia o un punto de referencia, perdón, para aquellos que la rodean. El quinto y último aspecto llega con la muerte. Ya vimos en la pasada sesión que la muerte y la rosa muchas veces están relacionadas. El hecho de que todo en la vida es impermanente, esa rosa que se deshoja, que se troncha, se deshoja y finalmente o bien se seca también, se seca, se resquebraja, permanece fosilizada, ya sin vida, pero que es un constante recordatorio de que todo lo que tiene que ver con la existencia material está sujeto a la impermanencia, a la transformación, al cambio, y ese cambio se traduce en la muerte de lo que somos en este momento, que es este cuerpo con el que nos identificamos, para convertirse en otra cosa. Bueno, como veis, solo con eso ya tendríamos aquí para hablar toda la charla de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos dentro del arte que han tratado de expresar estas cualidades, especialmente los artistas pues se han centrado muchas veces en esa juventud. Veis aquí una muchacha de Bouguereau que recibe esos impulsos del amor, esos amorcillos, ese Cupido y sus hermanos malévolos que la invitan a los placeres de la vida, aunque ella intenta taparse los oídos y no escuchar sus tentaciones. Esta obra de John William Waterhouse a mí me fascina, sobre todo por el título, ¿no? Reúnan los capullos de rosas mientras puedan. Nos recuerda lógicamente a esta obra de Shakespeare, uy, ahora se me dio el título. Sonrisas y la... Ay, no. Uy, mucho ruido y pocas nueces. Perdón, me he trafuscado con los títulos. Mucho ruido y pocas... ¡Ay! Mucho ruido y pocas nueces, sí. Um, Ese momento maravilloso, no sé si conocéis la obra o por lo menos habéis visto la película de Kenneth Branagh, ¿no? Que están ellas en el dolce far niente mientras ellos han ido a la guerra y de repente, ¿no? Llegan los mensajeros que están llegando ellos y todo esto se ponen corriendo a arreglarse y ellos también se bañan y se preparan, ¿no? Para encontrarse con ellas. Bueno, este momento de reúnan los capullos de rosa mientras puedan es una alusión a ese proceso que hemos mencionado de que la belleza de la juventud es un don de la propia vida. Básicamente, pues todas las que son jóvenes pues son más o menos guapas, monas, ¿no? Por el hecho de ser joven, tener un cuerpo, eso, ¿no? En el esplendor de esa juventud, pero ese recordatorio de recoge las rosas mientras puedas, ¿eh? Porque al final vendrá ese envejecimiento, ya no tendrás esa gracia, esa ternura de la juventud y entonces tendrás que descubrir otros recursos en tu interior, ¿no? Entonces, la belleza de la juventud sí como un elemento de admirar, pero siempre con ese recordatorio, con esa advertencia. También esta misma obra
del mismo autor, bueno, este es el estudio, donde ha recogido esas rosas en un recipiente y nos mira desde ese punto, ¿no? Que invita a la reflexión de, tú también eres una rosa, ¿no? Que está siendo recogida por la vida. Más alegres y desconflictuados de Gaetano Veley, esta obra me encanta también, muy luminosa, llena de vitalidad, recogiendo rosas. El acto de recoger rosas o flores en general es una cosa intrínsecamente femenina desde hace miles de años. Ya en los frescos de Pompeya encontramos a Flora o Perséfone, no está claro, recogiendo flores por un prado, ¿no? Aquí tenéis otra obra magnífica, es una pintura al pastel de Antoine Calvet, donde vemos la figura femenina desnuda y como bañándose en un mar de rosas, ¿no? De todos los colores. Además, veis que aquí, en todas estas alusiones a la juventud, las rosas son de colores variopintos. O esta también magnífica de Carlos Durán, que tiene una implicación un poquito más mágica de ese misterio femenino y seductor que produce la belleza en nosotros, ¿no? Que nos hechiza, nos fascina, nos envuelve, nos aturde y que es capaz de un poder espiritual que está más allá de las apariencias, ¿no? Es más que belleza física, tiene un poder seductor, un atractivo que tiende a embriagar, ¿no? Especialmente al hombre y especialmente al hombre maduro. Bueno, aquí la veis espléndida, poderosa, dejando caer esas rosas a sus pies. Más misteriosa también, Lady Lilith de Dante Gabriel Rossetti. Ya habéis visto que he elegido a varios prerrafaelitas, como no puede ser de otra manera, puesto que ellos constantemente recurren a lo femenino en su obra y ellos no son para nada inconscientes en el uso de la rosa cuando la utilizan, ¿no? Aquí veis a esa mujer que está mirándose al espejo, peinándose, consciente de esa belleza, consciente de ese poder de seducción, consciente de la capacidad que tiene para influir, especialmente aquí se interpreta desde el mundo de los hombres, ¿no? Esa capacidad de, pues eso, ¿no? Lo que os decía, embriagarlos y hechizarlos con esa belleza que es un poco narcótica y que por tanto son un peligro también, una amenaza. Los peligros de la belleza. Lilith, el tema de esta pintura, se describe en la literatura judaica como la primera esposa de Adán, antes que Eva. Se la asocia con la seducción de hombres y el asesinato de niños, ¿no? Algo así terrible. La representación de las mujeres como tentadoras, poderosas y malvadas prevaleció en la pintura del siglo XIX, particularmente entre los prerrafaelitas. Bueno, en realidad los prerrafaelitas, más que la mujer malvada, lo que invitan a reflexionar con sus obras es el hecho de que la seducción te puede arrastrar, ¿no? Porque anula la razón, precisamente, ¿no? Pues la seducción no solo de la mujer, de cualquier cosa en realidad, ¿no? La mujer como símbolo de esa seducción. El artista representa a Lilith como una mujer icónica, parecida a una amazona, con cabello largo y suelto. Su naturaleza peligrosa se reitera en la inclusión de la amapola en la esquina inferior derecha, la flor del sueño inducido por el opio. ¿Vale? Como os decía, por eso lo de las capacidades narcóticas de esta belleza femenina en las que la rosa, ¿no? Simbolizaría ese poder, ese peligro eh, que representa especialmente para el hombre. Aquí tenéis otra versión de la misma obra, magnífica también. Bueno, pues como veis, tenemos estas distintas etapas. La de la juventud es la que más eco he encontrado en el mundo del arte, pero esa mujer madura, la que ya ha dado vida, se dice pues que el hecho mismo de engendrar un hijo y alumbrarlo hace que
Después de ese proceso, esa misma mujer ya no se la vea tan cándida, aunque a lo mejor han pasado unos días, ¿no? Sin embargo, ya ha adquirido otro poder, otra madurez, ¿no? Es este poder de la mujer madura capaz de sumergirse en el mundo de la acción, especialmente en relación con esa preservación de la vida, pero que no se olvida de sí misma. Entonces, la mujer madura en estas obras, como esta maravillosa también de Waterhouse, en la que está aspirando el aroma de las rosas, es un poco esta idea de la mujer consciente de sí misma, que no se abandona, que realiza sus tareas y sus responsabilidades desde la dignitas y el cuidado de sí misma. Aquí tenéis otra de Dante Gabriel Rossetti, también veis la imagen de la mujer madura recogiendo las rosas. El acto de recoger las rosas aquí, fijaos que es muy diferente del que veíamos en las jovencitas por los campos, ¿no? Este es un acto como consciente, ¿no? Está recogiendo rosa a rosa, aspira el aroma antes de cortarla, ¿eh? Es esa conciencia del poder que tiene cada uno de esos momentos de la vida y que la mujer debe custodiar y atesorar. Bueno, em, a medida que esa mujer madura y crece, como decía, toda esa experiencia de vida que va acumulando comienza a transfigurarse en sabiduría. La sabiduría tiene que ver con esa reina, esa mujer que es el centro de su hogar, en una familia, o el centro de su vida, domina su vida y sus circunstancias. Es la mujer que tiene no solo una gran capacidad para resolver situaciones y problemas, sino un gran poder para reflexionar sobre el hecho de la existencia y sobre sí misma. Es una mujer que cuando mira, ve. Va más allá de lo aparente y penetra en el corazón de la otra persona, en el corazón del problema, en el corazón de aquello a lo que se enfrenta en cada momento. Fijaos que aquí, en esta alusión a esa reina, ¿no? Fijaos el poder de esta mujer madura, que no tiene esa connotación para nada, ¿eh? Aquí veis que es el mismo pintor, Dante Gabriel Rossetti, que pintaba a Lilith, y aquí vemos a una mujer que para nada tiene una connotación negativa en ningún punto, sino que por lo contrario transmite, ¿no? esa solidez de la sabiduría, con esas rosas en primer plano, además color rosa, ¿veis? Porque el rosa aquí es un color más amable, ya que esa sabiduría está bañada de ternura, está impregnada de un gran amor por los demás, de un gran ese cuidado, ¿no? De la vida al que le ha llevado la maternidad, va acompañado ahora de esa empatía, es un valor femenino por excelencia, esa compasión, por eso predomina aquí el color rosa. También la mujer que pierde su entorno familiar, la viuda, que puede plantearse de dos maneras, la viuda que queda, digamos, solo pierde su esposo pero mantiene sus hijos, o la viuda que queda sola, ¿no? Aquí tenemos de nuevo la conexión con la rosa y la muerte. En esta representación de la viuda romana, fijaos cómo el autor nos ha colocado aquí una urna funeraria que alude a su esposo, en la que hay unas ofrendas de rosas, donde veíamos el otro día, ¿no? La rosa como ofrenda funeraria, pero también aquí un poco es ese canto triste, ¿no? De a quién ofertaré mi belleza ahora, ¿no? A quién daré mi amor, mi sabiduría, mi compañía, esos tesoros que le daba a él, ¿no? Es esa soledad un poco de la mujer madura, que ya sea por viudedad o ya sea por divorcio, hoy en día podríamos, era más frecuente en la antigüedad quedarse viuda y hoy en día pues es más frecuente estar divorciada, pero es cierto que hay
yo no sé si existen estadísticas, ¿no? Pero realmente hay un elemento en la famosa crisis de los 40, de los 50 después, ¿no? Pero que más que una crisis, en realidad es que lógicamente hay un cambio físico y hay un cambio vital que a veces puede manifestarse como viudedad, porque muere esa persona que ha sido el punto de referencia en toda la etapa anterior, pero que también puede ser simplemente que muere esa circunstancia, ¿no? Muere el matrimonio, se divorcia o muere la vida laboral o los hijos se van de casa y muere su sentido de madre. O sea que la muerte puede verse de distintas maneras, pero lo cierto es que la mujer de entre los 45 o 50 años, especialmente si su vida previa ha sido una vida muy estable, ¿no? Muy orientada por elementos externos, ¿no? Un marido, unos hijos, un trabajo, algo que ha sido su centro y que en un momento dado desaparece. Y la mujer se enfrenta a una nueva dimensión de sí misma. Tiene que reinventarse, porque ya no puede seguir siendo la que era, porque ella era en base a otros seres que ya no están. Y por tanto tiene que tomar una nueva perspectiva, reencontrarse a sí misma, redescubrirse a sí misma y a partir de ahí construir una nueva realidad para la etapa final de la vida, ¿no? Que pueden ser hasta 30 o 40 años, pero que sin duda hay ahí un gozne. Bueno, aquí he querido hacer un pequeño apunte de mujeres históricas, mujeres de carne y hueso, hasta ahora eran un poquito alegorías, ¿no? De mujeres y de situaciones, pero también las mujeres, especialmente de la aristocracia, lógicamente, que son las que se representaban en las obras de arte, pues eran muy conscientes, ¿no? De este poder de la rosa como símbolo y lo van a constantemente utilizar a la hora de hacerse representar por pintores o escultores, muy conscientes de que estas obras pues están siendo contempladas por sus súbditos, por sus enemigos, por distintos elementos que han de captar de ella una cierta información. Entonces, muchas de estas mujeres van a tomar la rosa como símbolo. Aquí tenéis a María Tudor, ¿no? Examen de la primera charla. ¿Qué pasaba con la casa Tudor y las rosas? Veis que en este caso, María Tudor porta una rosa en la mano, lógicamente relacionada con un elemento histórico de su familia, ¿no? Pero también como un símbolo de aristocracia, ¿no? Nunca hay que perder de vista que la flor, la rosa es la reina de las flores y por tanto es la flor que van a tener derecho a aportar aquellos que son también pues, reyes y si no reyes, pues nobles o personas destacadas, ¿no? Aquí tenéis a Madame Pompadour, que como bien sabéis, ¿no? En el mundo francés, pues ella fue una reina encubierta. Y veis también cómo recurre a la rosa, en este caso, más que como un emblema, no es un emblema dinástico, ¿no? Sino un símbolo de esa belleza y de ese poder de seducción, ¿no? Y ella es la reina de las mujeres, porque es la que sabe cómo manejar en la sombra, en este caso, el mundo, ¿no? Deborah Hall también aquí directamente con un rosal, una postura muy rígida, ¿no? María Antonieta, reina, esta sí, reina de Francia. Veis también cómo el gesto aristocrático de sostener una rosa en la mano les otorga un estatus, un nivel, una posición por encima de las demás mujeres a las que ella gobierna, igual que la rosa gobierna a las demás flores. La misma reina, María Antonieta, este es en 1778, también se podría hacer un estudio de la evolución de la moda francesa
tomando todos los cuadros de María Antonieta en orden cronológico, ¿no? De nuevo aquí veis ese gesto de coger la rosa entre las flores, ese gesto de cogerla, ¿no? Esa alusión a la exquisitez, al buen gusto, a saber elegir también, ¿no? Todas estas cualidades que relacionan a la mujer con la estética, con la belleza en un sentido ya más físico, ¿no? De la vestimenta, los adornos, la moda, el buen gusto. Bien, pero vamos ahora a entrar en un ámbito más elevado, más rico, más profundo, a nivel filosófico, a nivel mitológico, con la figura de la diosa Venus Afrodita. La diosa Venus Afrodita es la portadora de la rosa en la mitología clásica y este símbolo va a ser rescatado especialmente en el Renacimiento, a partir del cual esta conexión con la diosa antigua del Mediterráneo volverá a resurgir en Europa. Esto acontece especialmente en el Renacimiento. Es un tema del que yo he hablado muchas veces, así que no me voy a explayar mucho porque lo tenemos en otras charlas muy específicas sobre algunos aspectos que vamos a ver aquí, ¿vale? Por eso también pensé que en esta ocasión estamos viendo un poquito diversos ejemplos para poder pues abarcar en general, ¿no? Una visión completa del ámbito de la rosa. Bueno, en el mundo renacentista sabéis que yo siempre presento esa tríada florentina, esos tres aspectos de la mujer que de algún modo fueron exaltados en el Renacimiento florentino, tanto por los pensadores como por los artistas, como por las personas normales, bueno, normales, no había necesidad de ser artista ni de ser filósofo para participar de estas ideas porque eran muy populares, ¿no? Estaban muy inmersas en la sociedad. Por una parte, la rosa humana. La rosa humana es la mujer que, a partir de Dante especialmente, aunque él ya recoge la tradición de los trovadores, es un símbolo de todas las cualidades más elevadas a las que puede aspirar un ser humano. Es decir, es el modelo de virtud moral en el sentido de la excelencia en la conducta y en la integridad de la persona, a la que el caballero aspira y que la mujer representa en tanto que espejo, ¿no? También del caballero. Entonces la mujer es una rosa humana, pero aquí ya no tanto por su belleza física, que también, sino sobre todo por sus cualidades internas, por sus virtudes. Por otro lado, lógicamente, en el contexto de la sociedad de la Europa cristiana, la Virgen María, que es el modelo religioso del amor, de esa compasión que abarca a todas las criaturas y que la hace convertirse en una constante intercesora entre la humanidad y Dios. También como Madre de Cristo, en tanto que Redentor de la humanidad, y adquirirá poco a poco, a lo largo de toda la historia del culto mariano, ese valor de la rosa mística que hablaremos más adelante. Y Venus, que como he dicho, es aquí en el Renacimiento donde se retoma el poder de esta diosa, que había sido lógicamente una divinidad muy importante en la tradición mediterránea, no solo por su amplia presencia en la mitología griega, sino que nunca hay que perder de vista que Roma va a ser fundada en sus orígenes por Eneas, que es hijo de Venus. El padre de Eneas, Anquises, tiene un romance con Venus y de ese amor surge Eneas, que es el fundador legendario de Roma, ¿no? Con lo cual, todavía la importancia de Venus fue mucho mayor a medida que Roma se expandió. No sé si habéis estado en Roma, pero justo delante del famoso Coliseo hay un edificio que a lo mejor muchos no saben lo que es un templo dedicado a Roma como personificación de todo el ideal de lo que Roma supuso,
y Venus, porque Venus es la diosa tutelar de Roma, ¿no? La familia Julia, de Julio César, se consideran descendientes de Eneas a través de su hijo Julio y por tanto descendientes de la diosa Venus. Entonces, este concepto en Italia seguía estando muy presente en el Renacimiento a pesar de la Edad Media y a pesar de la caída del mundo clásico, ¿no? Porque el poder de estos símbolos era ancestral y aparte había sido revitalizado primero por Dante y luego por Petrarca y por extensión por todos los humanistas. Venus además retorna por la recuperación de los textos griegos, en este caso del Banquete de Platón, que es el primero de los textos que, digamos, va a gozar de gran popularidad en Florencia gracias a la traducción, por un lado, de Marsilio Ficino, pero también de que este mismo autor va a escribir un libro que se va a llamar De Amore, el Tratado sobre el Amor, que es una especie de, bueno, en teoría son las actas de una cena que tuvo lugar en la Villa Carelli hacia 1469, perdonad que lo digo de memoria ahora, en la que una serie de comensales reproducían un poco el banquete de que en el siglo IV a.C. había tenido lugar con Sócrates y todos los demás, con Agatón, Sócrates, Agatón, Pausanias y todos los invitados al banquete, ¿no? Y de algún modo, pues esta conversación en la que cada uno de ellos había asumido el rol de estos personajes se convirtió en un texto que lo que era en realidad es una explicación del banquete de Platón, pero adaptado o acomodado a la sociedad florentina del siglo XV. Entonces, a partir de ahí se desarrolla mucho más el aspecto filosófico de Venus que no el meramente mitológico o desde luego no la visión negativa que tenía un cristiano de a pie sin formación clásica. Venus que encarna, por una parte, la belleza filosófica. Pensad que en el banquete se habla precisamente de esa diferencia entre la belleza física y la belleza que no se puede captar con los ojos, la belleza espiritual, moral, la belleza de cosas, uso la palabra cosas por usar una palabra genérica, ¿no? De muchos aspectos internos del ser humano o de principios cósmicos, de cosas abstractas, perdón, que sin que tengan una consistencia material que nosotros podamos captar por alguno de los sentidos, sin embargo, podemos percibir como algo bello. Ella también, por otra parte, es la madre del amor, que haciendo un paralelismo con la Virgen, si la Virgen María es la madre de Cristo como redentor de la humanidad, también Eros, en todo el discurso neoplatónico, es el gran transformador del alma humana, por tanto, es otro aspecto de ser redentor, ¿no? Y aquí pues podríamos hablar de la rosa eterna, la rosa eterna que tiene que ver con los misterios de la transformación y evolución espiritual del alma humana. Los símbolos de Venus no es solo la rosa, tiene otros como el mirto, la manzana, la concha, la perla, la paloma, el cisne y el ceñidor. Y pues con mucha frecuencia los artistas ya a partir de Botticelli van a comenzar a aludir constantemente a esta diosa en sus obras. Seguramente es la diosa más representada de todo lo que son las divinidades del mundo antiguo. Si hacemos una selección de obras, lo estoy diciendo así de memoria, pero casi os puedo garantizar que es la diosa de la tradición clásica más representada en los últimos 500 años. Mirad esta obra que me encanta, me fascina y fijaos cómo aquí tenéis por un lado esas palomas que se arrullan y junto a ellas esas rosas de las que es patrona también la diosa. En el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, también cuando ella nace, la Venus Urania, que es la belleza espiritual,
después de que los genitales del dios Uranos hayan sido cortados por su hijo Cronos, el tiempo, y caigan sobre el mar y formen una gran espuma, va a surgir la diosa desnuda y empujada por los vientos hacia la costa, va a ser recibida por las olas. En esos vientos, aquí es el viento céfiro con la ninfa Cloris, veis que caen rosas del cielo como para alabar la belleza de Afrodita. Fijaos, vamos a acercarnos un poquito, veis cómo son rosas con esos toques de oro porque es la Venus Urania, la Venus celeste, la Venus divina. Aquí también veis en el vestido de la figura de la playa que viene a buscarla, veis también aquí estos detalles, tiene como un rosal envolviendo su cuerpo, ¿no? Y en la obra de la primavera, no menos famosa, vemos también de nuevo esos mismos tres personajes que acompañaban a la Venus Urania en la playa. Aquí están acompañando a la Venus Pandemus y fijaos cómo la ninfa Cloris, que en este caso parece huir de su amante, que en la otra obra, en cambio, ¿no? Están perfectamente arrullados. Aquí huye de él, de ese viento céfiro, y en su huida se transforma en Flora. Flora está completamente envuelta en lo que su propio nombre representa, pero en su regazo, ahora la veremos, al compás de la diosa Venus Pandemus, veis que está toda cubierta de flores de distinto tipo, pero en su regazo Flora lleva, como llevaba en la playa, un rosal como envuelto en su vestido y en su regazo, perdón, lo he dicho 3 veces, lleva estos capullos de rosa que va a comenzar a lanzar al viento. Bueno, es que es una obra esta en la que uno no se cansa de ver los detalles, ¿eh? Bueno, aquí veis los capullos de rosa. Aquí ya veis, eso son figuras femeninas, sigue vigente el tema de lo femenino y la rosa, pero veis, no son mujeres específicas, sino que es el principio femenino de la naturaleza el que está aquí vinculándose con la rosa. Esa misma ninfa Flora ha sido representada en otras obras como esta de aquí de Bouguereau, en la que la ninfa, esta va a ser también eh, raptada por el viento céfiro, y veis también aquí medio desmayada las flores envolviendo su cuerpo. Aquí tenéis otra obra que vincula ahora a Venus con Adonis. Adonis es un personaje de la mitología que tiene una historia bastante trágica. Nace fruto de un incesto. Su madre, Mirra, se enamora de su padre y entonces, lógicamente, es un amor que no es aceptado, lógicamente, pero ella pues engaña a su padre aprovechando la oscuridad, haciéndole creer que es su amante y engendra un hijo de él, ¿no? Cuando el padre se entera, pues la echa del palacio y ella pues acaba llegando junto a un árbol donde las diosas se compadecen de ella y le ayudan a tener a su bebé y después ella se convierte en el árbol de la mirra y el bebé crece en los bosques como un cazador. Eh, Siendo un cazador, pasea por allí y un día Venus está jugando con su hijo Cupido, que sin querer le pincha con una de sus flechas a su madre y en ese momento pasa Adonis y entonces ella se enamora de él. Pero Adonis tenía una maldición por aquello en parte de lo monstruoso de su nacimiento, ¿no? Y es que estaba condenado a morir joven. Entonces la diosa lo sabe que su muerte es inminente, intenta evitarla, como estáis viendo en esta escena,
en la que Venus está intentando que él no se vaya a cazar, ayudada por Eros, que también veis que intenta retenerlo, pero él no puede luchar contra su naturaleza. Él no puede quedarse eternamente protegido en los brazos de Venus y tiene que ir a hacer la que es su labor cotidiana, ¿no? Que es cazar. Entonces lo hace y finalmente, pues, según la versión que consultéis, pues lo mata un jabalí y con su sangre se va a teñir la rosa de Venus, que originalmente era blanca, de color rojo. Entonces aquí vemos la conexión de la muerte con el color rojo que vimos la clase anterior, la charla anterior, pero también vemos esta idea de la impermanencia de la belleza física, que está condenada a morir y por mucho que intentes evitarlo y te pongas 1000 cremas y te pongas botox y no sé qué cosas más, no lo vas a poder evitar, porque es parte de la vida, de la naturaleza, está hecha así. Y intentar retener esa belleza es ir contra natura. Entonces al final se va a producir esa muerte y esa muerte va a producir la alquimia del color de la rosa. Aquí tenéis otras obras del mismo tema. Veis siempre cómo Venus intenta retener a Adonis, al bello Adonis, condenado a morir joven. De hecho, Adonis ha quedado como el símbolo de un hombre joven, guapo, pero también un poco superficial, ¿no? Un poco vacío, porque realmente ya no se ha enamorado de él por lo que es, sino porque su hijo le ha pinchado sin querer, ¿no? Entonces, pues, en realidad es una belleza vacía. Aquí también vemos el momento en que ya lo encuentran muerto, no han podido evitar su muerte y Venus y Cupido están llorando junto al Adonis muerto. Aquí tenéis la misma escena, pero le acompañan también a Venus las tres gracias. Seguro que recordáis las tres gracias del cuadro de la primavera que acabamos de ver. Y fijaos en la sangre de Adonis, que en este caso Rubens no ha hecho alusión a la conexión de esa sangre con las rosas, porque no todos los pintores prestan atención a este detalle. Aquí, en cambio, este que es anónimo, fijaos cómo está el cuerpo muerto de Adonis, con la herida aquí, y veis cómo caen las rosas de Venus sobre su cuerpo y aquí se van a impregnar de su sangre y se van a volver rojas. ¿Vale? Aquí tenéis una obra que pretende ser un poquito más simbólica. Veis el cuerpo de Adonis muerto, casi ya fundiéndose con la tierra, y están las gracias como plantando un rosal sobre su cuerpo. Y a medida que el rosal florezca, aparecerán las rosas rojas en vez de blancas y rosas. La rosa y la impermanencia o la muerte. La rosa, por su relación con la sangre derramada, parece a menudo ser el símbolo de un renacimiento místico. Sobre el campo de batalla en el que han caído numerosos héroes, crecen rosales y escaramujos. Rosas y anémonas han salido de la sangre de Adonis mientras este joven dios agonizaba. La rosa era entre los griegos una flor blanca, pero cuando Adonis, protegido de Afrodita, es herido de muerte, la diosa corre hacia él, se pincha en una espina, esta es otra versión, y la sangre tiñe las rosas que le estaban consagradas. Debido a este simbolismo de regeneración, desde la antigüedad se depositan rosas sobre las tumbas. Los antiguos llamaban a estas ceremonias rosalía. Todos los años, en el mes de mayo, ofrecían a los manes de los difuntos manjares de rosas. Bueno, aquí tenéis una obra también prerrafaelita de Evelyn de Morgan, una mujer, que ha retratado a Helena de Troya, que en realidad es Helena de Esparta, pero que fue a parar a Troya secuestrada por París y provocó aquella guerra épica cuyos ecos aún retumban más allá de los siglos. Y veis que la ha representado con todos los atributos de Afrodita. Fijaos que
se la representa rubia, a Helena siempre se dice que es rubia en los textos, con un espejo un poco muy similar a la que veíamos, a la Lilith que hemos visto hace un rato de Dante Gabriel Rossetti. Fijaos que aquí en el espejo está la escultura de Venus, ¿veis? En relieve. Y también las palomas arrullándose, la luna y el rosal a los pies, de rosas blancas y rojas. También teñida con la sangre de los héroes que han muerto por los amores de Helena y Paris. Bien, entonces tenemos todos estos símbolos de la propia mitología de Venus, pero como ya he comentado, es especialmente en el Renacimiento y a partir de ahí, aunque ya Plotino trabaja bastante estos temas, dentro de la reflexión y la lectura de los diálogos de Platón, en los que Venus se convierte en ese concepto filosófico, ¿no? Entonces, a lo largo de todo lo que es la Edad Media y el proceso hacia el Renacimiento que se da en Florencia, sabemos que existía una sociedad secreta, y luego hablaremos un poquito, que sus miembros eran hombres, mm, seguramente también había mujeres, porque en realidad no era tanto una cuestión de género, pero bueno, los más famosos son hombres y los que cantan, los que son poetas, son hombres que cantan a la mujer, en los que se va a apreciar perfectamente un proceso de ese amor que decíamos redentor, ¿no? Decíamos Venus es madre de Eros, Cupido, eh, como transformador del alma humana, ¿no? El amor atraviesa por cuatro grandes ámbitos, ¿no? El amor puede ser un amor pasión, que es el amor, digamos, más instintivo, es desgarrador y físico, y te embrutece porque predomina en ti lo animal, seas hombre o mujer. El amor cortés es cultivado y elegante. De lo que se trata es de no solo amar el cuerpo físico de la otra persona, sino descubrir sus cualidades psicológicas, sus virtudes. Es un amor que ennoblece a los amantes, en los que se evita el aspecto sexual, no por una especie de castidad impuesta, sino porque se entiende que ese es el aspecto más animal que hace cualquiera, ¿no? Mientras que ese otro, de conocer a la persona y descubrir sus tesoros interiores, es un acto más elevado. Esto hoy en día también estaría bien que se volviera a poner de moda. El amor místico, que es sobre todo el que Dante nos presenta en la Divina Comedia, es la búsqueda de lo divino. Es un amor que transmuta al que ama, sea o no correspondido. Y de hecho, normalmente no es correspondido o se presenta siempre a la amada como distante, indiferente a todos los halagos del amante, pero sin embargo esto no hace que el amante se sienta despreciado, ni no, al revés, ¿no? Hace que todavía la ame más por su integridad y por no dejarse seducir por sus palabras, etcétera, ¿no? Pero obviamente en este caso este amor místico, aunque se pone como referencia a una mujer, ya sea Beatriz en Dante o Laura en Petrarca, por citar las más famosas, porque hay muchas más, em, en realidad ellas están encarnando de nuevo un símbolo, ¿eh? Ellas encarnan el símbolo del alma humana. Y luego está el amor platónico, que es el que, digamos, se desarrolla sobre todo en el entorno de Marsilio Ficino, en la Escuela Neoplatónica de Florencia, que tiene que ver con una comprensión más elevada. Fijaos que el amor cortés simplemente es conocer la vida del otro, ¿no? La vida psicológica del otro. Mientras que el amor platónico es más elevado, aunque luego ha quedado un poco como eso, es una comprensión a través de que, o sea, lo que se pretende es que a través del amor a otro ser llegues a descubrir a Dios. Este es el verdadero amor platónico. Y por tanto, amar a esa otra persona te hace sabio, ¿no? Hace sabios a los amantes.
Bueno, todo esto es muy complejo, como veis, no podríamos desarrollarlo en esta clase y de hecho pues lo he desarrollado en otros ámbitos. Aquí veis una miniatura anónima en la que Venus está recibiendo los corazones de las gentes. Veis que esto tiene todo aspectos medieval. Vemos a ella así en una especie de trono celeste rodeada de estrellas y está recibiendo esos corazones, pues finalmente, ¿no? El amor es uno de los aspectos más importantes de la vida humana. Y quien diga lo contrario, solo está ocultando sus sentimientos. Aquí tenéis otra obra ya así más del pleno Renacimiento, del siglo XV. Me encanta, esto forma parte de una decoración mural de un palacio en el que Francesco del Cosa ha representado los distintos meses del año y ha pintado abril en relación con la diosa Venus. La diosa está aquí, ¿no? En este carro tirado por cisnes. Y aquí veis de rodillas y encadenado al dios Ares, al dios de la guerra, que le ha entregado su corazón a Venus y la convierte a ella en su soberana. Gracias a que Venus tiene seducido al dios de la guerra, las gentes pueden vivir en paz, dedicarse a las artes y al cultivo de las distintas eh, eh, cosas afables de la vida, ¿no? Y también las cosas prosperan, por eso hay tantos conejos, ¿no? La prosperidad, la abundancia y pues el amor, los cantos, etcétera. Aquí a la derecha tenéis a las tres gracias. Aquí tenéis un rosal en medio del cual se está dando esta situación de bonanza. Bien, la rosa, como ningún otro símbolo, alegoriza el amor. Esto que estamos viendo representa el hecho de que Venus, al seducir a Marte, atempera toda la parte instintiva, animal, violenta y deja que surjan otros aspectos más elevados del ser humano, ¿no? Mientras Venus tiene seducido a Marte, podemos, digamos, descansar de la necesidad de defendernos, de protegernos, ¿no? De luchar por la vida y vivir, por decir de algún modo. Y el acto de vivir es amar. Vivir por excelencia puede ser sustituido por el verbo amar. La rosa es una alegoría del amor. La rosa es la flor del amor. La rosa se ha convertido en un símbolo del amor y más aún del don del amor puro. La rosa como flor de amor reemplaza al loto egipcio y al narciso griego. Bueno, siempre tened en cuenta lo que os he comentado antes, ahora he quitado el amor pasional, el amor animal, porque ya lo damos por superado. Y como os decía, estas tres formas de amor son ese camino de transformación a través del cual podemos ir elevándonos, ¿no? En el amor cortés, la rosa que la ofrece el amado a la amada es la ofrenda de un amor puro. Normalmente la amada siempre está casada con otro. Entonces, pero esto es necesario, o sea, se supone que tienes que elegir a una mujer que esté casada para poder desarrollar ese amor que no tenga el objetivo de conseguir el aspecto físico, ¿no? Sino de conseguir otra cosa. Y también es una forma de dignificar a la mujer. La rosa representa la dignidad de la mujer en el amor cortés. En el amor místico, la rosa es el símbolo de la iniciación y la transformación alquímica. Fijaos que en la Divina Comedia la rosa mística está en lo alto del empíreo al que Beatriz va a conducir a Dante para que pueda contemplar directamente a Dios. Y en el amor platónico, la rosa es el símbolo de los amores uráneos. La rosa es el símbolo de aquel que es capaz de amar espiritualmente a los demás y al universo mismo. Es esa capacidad del amor
que no se aferra a lo físico ni a lo material, sino a la parte más eterna que hay en cada uno de nosotros. Es el amor, es un amor elevadísimo, casi que en nuestros tiempos es algo que ni se concibe. En la Edad Media estuvo muy presente un texto que se llama el Román del Arroz. El Román del Arroz se fue leyendo, bueno, en realidad se transmitió vía oral más bien, pero en un momento dado, pues, por supuesto que empiezan a haber manuscritos gracias a los cuales podemos conocerlo y estudiarlo. Fijaos qué bello es esta página de este manuscrito. Veis aquí las rosas, aquí abajo. Bueno, ¿qué es el Román de la Rosa? Perdón, el Romance de la Rosa. Es un poema alegórico en el que el protagonista aspira a conseguir la rosa de más belleza. Está considerada en la Edad Media la Biblia del amor cortés y es una obra que tiene dos autores. Bueno, en realidad no es que tenga dos autores exactamente, sino que un primer autor, que es Guillaume de Lorris, escribe una primera parte y posteriormente otro autor, claramente identificado, Jean de Meung, escribe una segunda parte más amplia y que en gran medida distorsiona la primera. Bueno, está considerado el bestseller medieval. ¿Por qué bestseller? Porque quedan 300 manuscritos. Normalmente de los libros medievales nos quedan 2, 3, 10, 20, pero 300 manuscritos significa que todo el mundo quería leer. O sea, si nos han quedado 300 es que llegó a haber, no sé cuál es la proporción, pero 3.000, ¿no? O 6.000. Eso significa que fue muy importante y resultaba muy atractivo para las personas que lo leían, a pesar de que hoy lo intentas leer, que se puede leer, lo podéis comprar en cualquier librería. Y claro, salvando las distancias, ¿no? Pero hoy nos parece a veces incomprensible, ¿no? Como una serie de escenas en las que parece todo muy onírico y que no se entiende nada. Bueno, eh, en su época también era onírico. No es una cuestión solo de distancia temporal, sino también del conocimiento de los símbolos. En realidad nuestra sociedad moderna ha perdido mucho la conexión con los símbolos, ¿no? Todo tiene que explicarlo racionalmente y eso al símbolo no le gusta, tener que estar racionalizándolo todo. Bueno, como os decía, la primera parte, escrita por Guillaume de Lorris, se inicia en 1237 y es la más corta, son apenas 4058 líneas. Y el segundo autor, Jean de Meung, entre 1275 y 1280 va a escribir el grueso de la obra, perdón, que son 18.000 líneas más, ¿vale? De manera que tenemos una obra de 22.000 líneas. Bueno, es un poema completamente alegórico, como digo, que da la sensación de que aquí da todo como un poco raro, mezclado, un poco irreal. El Romance de la Rosa es un poema medieval francés que toma la forma de un sueño alegórico. El texto es un gran ejemplo de la literatura cortesana de la época. El propósito de la obra, que aparece descrito en los primeros folios del texto, era entretener y enseñar a otros sobre el arte de amar. En diferentes partes del poema, la rosa del título aparece con el nombre de la dama y como símbolo de la sexualidad femenina. De manera similar, los nombres de los otros personajes también funcionan como nombres regulares y como abstracciones que ilustran los distintos elementos que intervienen en una relación amorosa. Bueno, aquí tenéis distintos manuscritos, veis que iban acompañados muchas veces de estas viñetas que explicaban las escenas más relevantes. Dice el texto original: este es el romance de la rosa, donde el arte de amar está todo incluido. Si quieres conocer el arte de amar, lee este libro. Bueno, esta primera parte que escribió Guillaume de Lorris
tiene una serie de episodios clave que luego ya veremos que el otro autor completa, ¿no? Como he dicho, toda la historia tiene una construcción onírica, ¿no? O sea, realmente parece algo que es una fantasía, ¿no? Y efectivamente empieza con que el poeta está dormido y sueña, tiene un sueño. Entonces descubre un jardín y describe el exterior del jardín. Luego entra y describe este jardín, lo llaman de ociosidad, porque vais a ver que van a aparecer una serie de personajes que están personificando distintas cualidades del ser humano, ¿no? Hay una fuente que es la fuente de Narciso, ¿no? Sabéis que Narciso se miró en una fuente, se enamoró de sí mismo y se ahogó, ¿no? Por quererse poseer a sí mismo. Hallazgo de la rosa y el mundo que ésta le revela. En este jardín descubre una rosa, que supuestamente es la dama, a la que él se refiere siempre como la rosa, y ella le va a conducir a una nueva forma de ver la vida que ya es irreversible, ¿no? Ya después de haberla conocido, ya él ya no puede volver a ser como antes. El arte de amar y los mandamientos del amor. Luego hay un episodio en relación con el beso a la rosa, y todo lo que esto conlleva, es cruzar esa línea. Luego la venganza de celos, toda una serie de personajes negativos que entran en juego. Y finalmente el lamento del enamorado. Bueno, aquí tenéis el momento en que entra en el jardín de ociosidad. Fijaos que ociosidad está escrito con mayúscula, como si fuese un nombre propio, y aquí veis que está personificado en una mujer, ¿eh? Es la idea esta de que aquí son cualidades, los celos, la ociosidad, amor, que están siendo personificadas. Entonces, ¿qué tenemos? En torno a la rosa, el desarrollo épico, si queréis, del protagonista, que empezando con un sueño, da comienzo a su gran búsqueda de ese amor y va a encontrar, por un lado, aliados y, por otro lado, enemigos. El objetivo de la búsqueda es la rosa, ¿eh? Y al final se produce el despertar, que lógicamente no es simplemente despertar, esto ha sido un sueño, no tiene ningún valor, no, ¿no? Sino el entrar en una nuevo nivel, en una nueva dimensión de la conciencia. Toda futura descendencia deberían llamar a este libro El espejo de los amantes. Bueno, en la primera parte del Romance de la Rosa es un poema escrito por Guillaume de Lorris y Jean de Meaux en Francia entre 1225 y 1278, que adopta la forma de un sueño alegórico. La primera parte del poema cuenta cómo Guillén tuvo un sueño 5 años atrás que se hizo realidad. En su sueño, Guillem, identificado como el amante, entra en un jardín amurallado, el jardín del placer, acompañado por la dama ociosa. Allí se incorpora a la danza del tiempo, un baile guiado por alegría. Veis que todos estos están en mayúscula para enfatizar que son personificaciones, y en el cual también participan amor, riqueza, generosidad y otros personajes alegóricos. Mientras visita el jardín cerca de la fuente de Narciso, el amante se enamora de la rosa tras ser alcanzado por las flechas del amor. Según pasa el tiempo, el amante va aprendiendo las reglas del amor cortés: educación, discreción, cortesía, paciencia, devoción y generosidad. Para llegar a alcanzar su objetivo, es decir, la rosa, el amante recibirá la ayuda de otras figuras alegóricas como son la esperanza, el pensamiento agradable, la dulzura en la mirada y el verbo dulce. El hijo de cortesía, acogida amable, lo guía hacia el bosque en cuyo centro se encuentra la rosa, pero allí se ve rechazado por peligro. A pesar de que la dama Razón intenta desalentar los avances amorosos de Guillem, este insiste, consigue aplacar a peligro y besa brevemente a la rosa. Malaboca es testigo de este gesto amoroso
y pide ayuda a los enemigos del caballero, peligro, vergüenza y miedo, que fortifican el bosque y encarcelan a amable acogida en una torre. Sin su aliado, Guillem se deja llevar por el dolor. Pues como os decía, es un poema alegórico en donde los personajes están encarnando cualidades y por tanto es toda una representación de fenómenos internos del ser humano que experimentamos un proceso de distintos embates o lucha interior entre aspectos que están, por un lado, a favor de inclinarnos en una dirección y otros que están en contra y se produce una batalla campal ahí dentro nuestro, ¿no? La amada se desdobla en sus cualidades, buen grado, franqueza, sus ojos, la fuente de Narciso, celos, animadversión o peligro, según la traducción que cojáis, miedo, vergüenza, desenfreno y lujuria amenazan a castidad, las malas lenguas, la envidia de las otras. Bueno, entonces aquí hay toda una serie de personajes en las que la rosa siempre está ocupando una posición central y siempre es el objetivo a conseguir que va a intentar, por una parte, el amado alcanzar, pero que otros van a intentar que no lo pueda hacer, ¿no? En la primera parte, el objetivo del narrador es conquistar un símbolo que representa el sexo de la mujer que ama, así como la propia amada, una rosa. Esto es posible gracias a la intervención del amor. Este último, sin embargo, hiera al protagonista mientras cruza su reino. En este habitan diferentes figuras, de las cuales las más relevantes son envidia y bella acogida, ya que son funcionales a eventos posteriores. De hecho, después de que el amante ha logrado besar la rosa, envidia captura a bella acogida, lo que hace imposible acercarse a amor. Entonces el enamorado que sueña toda esta situación, al principio no está enamorado, se enamora poco a poco, confiesa su amor y ella le rechaza y ante el fracaso aparece razón. Aparece razón para decirle, bueno, tú por qué te has enamorado de una persona que no te quiere, bla, 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 bla. Busca el consejo de amigo. Entonces el enamorado pide perdón por haberse excedido para intentar de nuevo acercarse a ella y retoman la amistad. Cuando ella se relaja, él le pide un beso. Entonces la rosa dice, ¿cómo? ¿Beso? Bueno, aquí tenéis una escena en la que el amante autor está soñando toda esta situación. Aquí tenéis otra representación distinta, el jardín amurallado. Veis cómo aquí ociosidad le recibe. Veis aquí la fuente de Narciso que mencionábamos antes. Aquí lo que mencionábamos en el texto, el dios amor, Cupido, Eros, disparando al corazón del amante. El dios amor está cerrando el corazón del amante con una llave. El amante se contempla en la fuente de Narciso. Todo esto también es un símbolo muy importante, la fuente de Narciso, que nos conecta con la idea de que aquí en realidad no hay una amada externa, ¿no? La amada es la propia alma. Y todo esto es un viaje interior, no una conquista de una persona. La amada, la rosa, reprende al amado por intentar sobrepasarse. El amante rinde homenaje como vasallo a Eros. Se entrega a él, por favor, sé mi señor, dime qué puedo hacer para conquistarla, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra obra de Dante Gabriel Rossetti, que es otro de estos, este prerrafaelita del que hemos ya visto varias obras, y fijaos aquí también este rosal magnífico que ha pintado, y vemos el momento en que se besan, se consiguen besar los enamorados. Aquí veis al dios amor tocando un instrumento musical para acompañar el momento triunfal del amado, donde ha conseguido, después
de primero haberse sobrepasado un poco y haber provocado que ella se alejase y tuviese miedo y vergüenza, ¿no? De lo que podía llegar a ser la relación. Y al final, pues él consigue de nuevo recuperar su confianza y cuando ya está confiada, ¡pumba! Le consigue dar un beso, ¿no? Bueno, tenemos un rosal que está aquí, detrás del seto, con varios capullos. El enamorado descubre un capullo sin par. Es el amor de la joven. Atravesar el seto de rosas es confesar su amor a la joven, confesarle, a pesar de todos los obstáculos y situaciones, lo que siente por ella. Aquí también tenéis un estudio de la misma obra, del mismo concepto, con ese rosal, ese seto que tiene que atravesar para llegar a besarla. Razón entra en juego en ese momento, sale de su torre para reprender al amado. Le empieza la cabeza. Luego, por otra parte, entra el ataque de los celos, ¿eh? Todos estos enemigos comienzan a intervenir. Odio, envidia, hipocresía. Bueno, esto sería la primera parte del primer autor y unos 50 años después, el otro, Jean de Meaux, hace una segunda parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchos autores dicen que en realidad es que son casi dos obras distintas, ¿no? Pero sin embargo hay una continuidad entre las dos. Si, bueno, digo, os lo leo. En la segunda parte, Jean de Meaux, con la ayuda de Venus, logra entrar al castillo y consumar el acto del amor, ¿vale? O sea, ya no es solo un beso, sino le hace el amor a la rosa, ¿no? Si el autor relaciona el amor como un acto natural, el enfoque primero de Guillén de Lorris era diferente, ¿no? Era mucho más en relación con el amor cortés, que a lo máximo que se había atrevido era un beso, ¿no? Describe al amor personificándolo y armándolo con un arco y una flecha. Con estos dos, además, golpea al protagonista en el corazón, inculcándole el sentimiento del amor. El lazo que une al amante y el amor es el del Sergio Cortesano Amoris, que debe el origen de su lengua y de sus leyes internas al sistema vasallo, todo en la línea de la poesía de los trovadores. El protagonista, llamado por Cupido vasallo, jura lealtad a Cupido según el rito feudal de vasallaje. Este juramento es un pacto real y es funcional a la descripción de los preceptos para ser un excelente amante. En esta parte, pues, se revela la parte nocional de la obra. El amante, en efecto, escriba el dictado lo que le dicta el amor. Esta misma frase, tal cual, la dice Dante en la Divina Comedia. Dice, yo soy uno que escribe cuando amor le dicta, tal cual. Bueno, aquí veis esa torre, en esta segunda parte está esta torre en la que está prisionero. En la segunda parte, la dama Razón aparece y habla sobre la fortuna y las pasiones al amante. La dama Razón no consigue convencer a Guillem sobre la futilidad del amor, así que éste decide visitar a Amigo, quien le aconseja seguir las normas contrarias al amor cortés y se dedica a filosofar acerca del origen de las sociedades. Amor congrega a todos sus seguidores y los arenga antes de intentar asaltar la torre en la que amable acogida se encuentra preso. Es esta torre que os mostraba aquí. Los asaltantes acceden a la plaza, pero los enemigos se defienden con vehemencia. En la retirada de las fuerzas de amor, naturaleza se opone a la fuerza destructora de muerte. Esta se confiesa a Genio y lo envía para que se una a las tropas de amor, las cuales cuentan ya con el apoyo de Venus. Ante sus ataques, peligro, vergüenza y miedo huyen. Finalmente, amable acogida permite al amante desflorar a la rosa y entonces el poeta se despierta. Desflorar a la rosa se entiende como hacerle el amor
a la amada, en todo, pero de verdad, físicamente. Aquí veis a la propia diosa Venus que interviene a favor del amante en esta guerra que se está produciendo en realidad dentro del corazón del amante, apuntando al castillo. Bueno, como veis, la rosa es siempre el centro de todas estas situaciones que gracias a que ha empezado todo diciéndonos que es un sueño, ¿no? Pues entonces lo leemos sabiendo que está dentro de la lógica onírica, ¿no? Y no intentamos que tenga un sentido de la lógica racional, ¿eh? De hecho, el razón intenta intervenir y al final fracasa, ¿no? En la primera estrofa, el enamorado se dirige a su mujer con un lenguaje cortés y formal, llamándola rosa fresca aulentísima, entendiendo por rosa la metáfora de la feminidad y el amor que todas las mujeres desean, y Madonna mía, con clara referencia al vocabulario feudal con el que se expresa la experiencia amorosa en la tradición trovadoresca. Madonna como epíteto midón de los trovadores, mi señora. Bueno, aquí tenéis un monumento a este poeta y aquí tenéis a Dante Alighieri. Dante Alighieri, un tiempo después de que se difundiera este poema de la rosa que hemos visto antes, sin duda lo leyó, sin duda, bueno, cualquiera que haya leído la Divina Comedia sabe perfectamente que Dante estaba absolutamente al día de todo lo que se escribía en Europa de una manera prodigiosa, porque no tenía redes sociales, ni internet, ni nada, y uno dice, caramba, qué pequeños somos, ¿no? Comparados con estos titanes. Bueno, pues además de su magnífica obra Divina Comedia, seguro también habéis oído hablar de La Vita Nuova. Luego tiene otras obras de un tono más político, social o incluso lingüístico, como de Vulgaria y Elocuentia. Pero también hay un poema que se titula La Flor, en relación con la rosa, y que se atribuye a Dante, si bien es cierto que no hay consenso en la comunidad académica, algunos piensan que no es de Dante. Pero bueno, la tradición en general se lo atribuye a él y está bastante aceptado. Se habría escrito entre 1283 y 1287. Dante nace en torno a 1260 y poco, o sea que tendría unos 20 años, y está formado por 232 sonetos. Dice el poema. El dios del amor con su arco me atrajo, porque miraba una flor que me embellece, que la cortesía había plantado en el jardín de placer. Y me atrajo tan rápido que me pareció que volaba. Y dijo, sí, te tengo en mi misericordia. Entonces le gustó, no por mi voluntad, que con 5 flechas me heriría. Bueno, fijaos que uno lee esto y conoce la historia que acabamos de contar y está clarísimo que está relacionado. No porque Dante esté copiando a Guillem, sino porque todo esto forma parte de un lenguaje que por una parte tiene una interpretación filosófica, pero que también forma parte de toda una dinámica espiritual que con Dante pues, va a adquirir rango de universal gracias a la Divina Comedia y a la Rosa de Dante, que la Rosa de Dante, ¿quién es? Es Beatriz, la figura de Beatriz, que según parece todavía hoy en la tumba de la mujer que se cree que fue la Beatriz que inspiró a Dante, que es Beatriz Portinari, aparece una rosa fresca cada día. En todo este concepto que Dante va a ser el autor como que más explícito o por lo menos que más impacto va a llegar a tener con el paso de los siglos, ¿no? Y que nos ha llegado a nosotros, el amor es el trasfondo de todo un camino de aprendizaje y de evolución del alma humana, como decía al principio.
el amor de Venus tiene que ver con el poder transformador del alma. La mujer, el arte y la naturaleza se consideran los caminos por los que la contemplación del alma asciende a la belleza pura. Venus, a Venus Afrodita. El amor pasa de ser una experiencia sensual a convertirse en un proceso de aprendizaje para poder llegar a una mejor comprensión del universo. Bueno, entonces tenemos el amor cortés por un lado, la rosa como la ofrenda de un amor puro que intenta no sucumbir al aspecto sexual, el amor místico, donde la rosa, la amada, se convierte en el símbolo de iniciación por medio del cual el amante va experimentando una transformación alquímica de ser una persona inferior, más tosca, más carente de nobleza, a ser una persona noble y digna de la rosa, noble y digna de la amada. Y el amor platónico, que como decía es el símbolo de los amores uránicos. En toda esta filosofía y en toda esta simbología hay detrás siempre una percepción del ser humano que en parte es herencia de la tradición griega y luego se sintetiza con la tradición cristiana, en la que el ser humano es percibido como una entidad que tiene tres grandes aspectos. Por un lado tiene un cuerpo, tiene que ver con nuestra naturaleza material, ¿no? Y todos nuestros procesos como ser vivo. También tenemos una psique, que los latinos tradujeron como ánima, y de ahí vendría la palabra alma, que es un cóctel entre pensamientos y emociones, ¿no? La razón por un lado y las emociones por otro, y muchas veces en conflicto, como aparecía en el cuento, ¿no? Cuando el enamorado ya está perdidamente enamorado, razón entra en juego e intenta convencerle, ¿no? Él dice, no, ya no me vas a convencer de nada, ¿no? Bueno, y luego ese otro principio más elevado que es el espíritu, que está más allá de la propia alma, como la parte más noble del ser humano, la que le conecta con lo divino. También puedes llamarlo el ser, hoy en día se le llama la mente de una manera un poco ambigua. Cada uno de estos aspectos tiene una serie de disciplinas por medio de las cuales se desarrolla. Esto es sobre todo muy enfatizado luego por el neoplatonismo, ¿no? Pero bueno, el cuerpo con la gimnasia y la alimentación por un lado, pero también con los buenos modales, frente a la brusquedad y la animalidad. La psique, que en el humanismo justamente se va a poner el acento en el desarrollo de estas distintas disciplinas, que aquí sintetizo en la idea de la filosofía, el arte y la ética, que van a ir refinando el arte, el mundo de las emociones, y la ética, el sentido de la razón, y el espíritu, que sobre todo trabaja la alta filosofía y finalmente la mística. Cada uno de ellos representa un aspecto. Entonces, la psique es el amante y el espíritu es la amada. El cuerpo representa la materia trascendida en pos de un bien mayor, que es el espíritu. De ahí el rechazo a la unión carnal, ¿no? Sin embargo, el poema, la primera parte del poema de la rosa, habéis visto que culmina con un beso, que es la unión de la psique en el espíritu. Y ya luego la segunda parte, que es de otro autor, pues incluso después de toda la batalla en la torre, que hasta interviene Venus, sí que culmina con Desflora la rosa, ¿no? Con la culminación sexual. Eh, que bueno, se podría interpretar a nivel simbólico o se podría interpretar a nivel literal. Hay personas que lo interpretan cada uno de una manera y bueno, pues los dos podrían tener razón. Bueno, con esto nos hemos aproximado a esta visión del amor en el ámbito de lo femenino, por un lado, la mujer,
y luego nos hemos sumergido en, perdón, esa diapositiva tenía que estar. Nos hemos sumergido en un poquito las grandes ideas del amor cortés y todo lo que supuso en el mundo de los trovadores y posteriormente de los fieles de amor y de la tradición neoplatónica en el entorno primero florentino y luego se expandió a toda Italia, que la rosa adquirió todavía un mayor énfasis como símbolo de todos esos procesos internos del ser humano en su afán de transformarse y de purificarse en el conocimiento de sí mismo y en la búsqueda de lo divino. Ahora nos quedamos a las puertas de un ámbito mucho más espiritual y religioso, porque finalmente la simbología del amor pues conlleva todo este doble lenguaje, ¿no? Donde a veces estás hablando, sí, de procesos internos, pero también estás hablando de los amores reales, ¿no? Entonces está ahí en un ámbito ambiguo. Sin embargo, en la última parte que abordaremos del estudio de la rosa, entraremos ya plenamente en un lenguaje completamente religioso o espiritual. ¿Vale? Entonces veremos en la próxima sesión lo que es la rosa en el entorno del cristianismo asociada con María y también con Cristo. Y veremos finalmente, para acabar, la trilogía de clases dedicadas a la rosa. Veremos el tema de la alquimia, el tarot, una serie de elementos relacionados con sociedades secretas que directamente van a tomar la rosa como símbolo propio e incluso su nombre, como los rosacruces, va a ser parte de su identidad. ¿Vale? Esto será en la próxima sesión, que será la tercera y última de esta saga dedicada a la rosa. Espero que hayáis disfrutado con estas alegorías medievales un poco oníricas. Ya me contaréis vuestras impresiones y seguimos avanzando, como digo, el próximo día con nuevos aspectos. Un saludo a todos, cuidaros mucho y pasad una feliz semana.